un abrazo. Y bueno, listo para iniciar en el momento que tú me digas. Claro, doctor, ya tenemos la base para poder dar el inicio y cuando usted lo disponga ya podemos empezar. Ok, entonces paso a compartir pantalla. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con la pantalla? Sí, todo ok, perfecto. ¿Y el audio también? Sí, aquí copiamos todo ok, doctor, perfecto. Ok. Ok, estimados colegas, amigos, buenas noches. Estoy muy satisfecho de poder estar conectado el día de hoy con todos ustedes. Esta es una conferencia básicamente de introducción en los temas que yo manejo, y el tema, diría, es básicamente caries dental en niños, ¿no? Dinámica de caries. Y realmente es uno de los temas que más me gusta. Yo siempre estuve interesado por conocer a fondo este tema, y en los años que tengo como dentista, que son bastantes, no son pocos, entonces este concepto ha ido siempre mejorándose y cambiando. Entonces, caries dental, yo considero que es un tema sumamente importante para el odontopediatra, para el odontólogo general que trata niños, pero lo más importante es que nosotros no debemos de cerrar nunca nuestra posibilidad de aprender y de mejorar, porque el capítulo de caries, así como en realidad todos los capítulos de la medicina, son capítulos que nunca van a estar cerrados. Es una ciencia que no es exacta, es una ciencia realmente maravillosa, donde lo que es algunas normas, tips y resultados para el día de hoy no van a ser los mismos que dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años. Entonces son capítulos que no se van a cerrar. Yo inicié en odontología por el año 1975, cuando ingresé a la universidad. Ustedes no habían nacido, con toda seguridad. Ni idea. Entonces, desde el año 75 hasta el día de hoy, han pasado muchísimos años. Egresé el año 83 y los conocimientos del 83, con los que salí de la Universidad de San Marcos, yo soy egresado de la Universidad de San Marcos, y me precio de ello, yo tengo mucho cariño por mi universidad. Entonces, con los conocimientos que yo salí en esa época, yo podría decirle que ninguno está válido. Entonces, esto demuestra de que el dentista y el práctico de la medicina en líneas generales tiene que seguir estudiando todos los días. ¿Qué cosa es lo que traigo el día de hoy? Que lo vengo dando en varias conferencias, evidentemente no es la primera vez que doy esta conferencia, pero le he ido nutriendo con el tiempo. Es que yo estoy analizando un paradigma en el tratamiento de caries dental. En realidad no es un paradigma, dos paradigmas, porque el paradigma antiguo, del que yo les vuelvo a insistir, aprendí en mi universidad, era el paradigma ligado al señor que está a la izquierda. El señor que está a la izquierda es el doctor Black, ¿no? Entonces, el doctor Black básicamente es el padre de la operatoria dental moderna. Black fue no solamente un diseñador de cavidades, sino fue un hombre muy estudioso en cuestiones de microbiología. Y en líneas generales era un dentista de primera. No solamente sabía de operatoria dental, sino sabía de todo lo que era odontología. Pero lamentablemente en esa época el doctor Black solamente contaba con dos cosas, básicamente amalgama, que están viendo al lado izquierdo, y oro. Entonces eran metales, uno de ellos fundido, el oro, bastante maleable, muy fino, y el otro una mezcla de mercurio y de limadura de plata, cobre, estaño y zinc, ¿no es cierto? Entonces, con esos elementos metálicos había que hacer la operatoria de la época. Entonces el doctor Black tenía como paradigma el remover la caries dental en toda su extensión, removerla del esmalte, removerla de la dentina, y como tenía que colocar un material metálico que no se pegaba, no se adhería al diente, entonces tenía que hacer cavidades con retenciones mecánicas.
¿Para qué? Para que el material tuviera una traba en realidad micromecánica, pero una traba, no había adhesión, el material, como era un metal, tenía diferentes movimientos dentro de la cavidad, se expandía con el calor, se retraía con el frío, entonces era difícil trabajar con eso. Sin embargo, durante muchos años, la amalgama fue un material maravilloso. Nosotros hemos trabajado, yo he trabajado con amalgama durante muchos años, ¿no? Hasta que progresivamente la amalgama fue desplazada por la resina compuesta y por los ionómeros de vidrio. En odontopediatría, el material que se usa ahora es resina compuesta y ionómeros de vidrio. O al revés, ionómero de vidrio como material de elección y resina compuesta. ¿Por qué digo ionómero de vidrio como material de elección? Porque el ionómero de vidrio ahora sí tiene una adhesión química. Entonces el ionómero de vidrio llega a mezclarse con la estructura dentaria, tanto del esmalte como de la dentina, formar un compuesto nuevo, entonces ahí decimos que tiene una adhesión química. Esta adhesión química del ionómero de vidrio impide las caries que podrían estar, por ejemplo, al borde de una amalgama, ¿no? La amalgama de plata tenía como un limitante de que como no tenía una adhesión ni física ni química, sino básicamente, bueno, física sí, porque era mecánica, pero básicamente al lado de las cavidades durante el primer año podía haber caries dental. Al cabo del tiempo, en la amalgama ya no había caries dental porque la amalgama botaba o tiraba óxidos de plata, y donde hay plata no hay bacterias, y donde no hay bacterias no hay caries, ¿no? Entonces se tincionaba un poco el diente y después de unos años ya la amalgama no presentaba caries. Pero esos problemitas ligados a la remoción y relleno, que era el paradigma de Black, ya no existen ahora con nuestros materiales como el ionómero de vidrio, que les decía tiene adhesión química, y la resina compuesta, que tiene una adhesión física. Pero la resina compuesta tiene una adhesión física, pero esta es micromecánica. Quiere decir que la resina puede ingresar por los microporos que le creamos al diente cuando hacemos grabado ácido y obtenemos una excelente fijación de la resina al diente. ¿Por qué decimos que es física? Porque no hay intercambio químico, como en el caso de los ionómeros de vidrio. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es un análisis de este paradigma, ¿no? Que acá dice nuevo, pero ya no es tan nuevo, pero sigue siendo un cambio de paradigma en el tratamiento de caries dental. Cambiar un paradigma de remoción y relleno de Black a un paradigma de impermeabilización. ¿Por qué digo impermeabilización? Porque las primeras resinas, entre el año 65, 70, más o menos, comenzaron a ser usadas por nosotros como un material nuevo, básicamente blanco, para el tratamiento de dientes. Y además un material plástico, ¿no? Pero en ese tiempo todavía no había adhesión al diente. Simplemente teníamos una resina blanca, de características blancas, donde todavía había que hacer algunas retenciones. Después ya de un proceso de mejoramiento de la resina, ¿no? Y de mejoramiento de las técnicas, se llega a tener una adhesión. Y cuando tenemos esa adhesión, ya el adhesivo es el que penetra dentro del esmalte y dentro de la dentina, sellándola. Entonces ahora lo que nos impide que la caries avance es el correcto sellado. Pero eso lo hemos aprendido en el tiempo. Originalmente no estaba diseñado así. Cuando hablamos de dinámica de caries dental, lo hacemos porque en realidad la caries dental es una enfermedad en constante movimiento, o esta enfermedad causa un movimiento. ¿Causa un movimiento de qué? Básicamente de ácidos, ¿no? En profundidad en el diente. ¿Qué cosa es dinámica entonces? Es la parte de la física que estudia el movimiento en relación con las causas que lo producen. Y la caries dental es un constante movimiento de líquidos ácidos desde la cavidad bucal al diente en profundidad. Esta definición de caries es muy extensa, y están la bibliografía ahí al costado, ¿no? De los autores, que son autores importantes dentro de la evolución de este concepto de caries, y entonces nos va contando que es una enfermedad crónica, de origen infeccioso, transmisible. Hay gente que ya no reconoce eso, ¿no? Hay gente que ni siquiera
llama a la caries dental una enfermedad. No, yo creo que eso no es correcto. Sigue siendo una enfermedad y esta enfermedad produce cambios por ácidos que desintegran progresivamente los tejidos, tanto los minerales como los orgánicos. Acuérdense que al principio la caries dental comienza en el esmalte y el esmalte es un tejido calcificado, muy calcificado, donde tiene un porcentaje muy bajo, ¿no? Muy bajo, de 5 o 7% en niños, de agua, el esmalte, y de algunas proteínas, pero básicamente todo es un material duro, ligado a la hidroxiapatita, básicamente. Cuando entramos en la dentina, ya la cosa cambia un poquito, porque la dentina es un tejido que tiene 70% de material inorgánico y 30% de orgánico. Entonces, una vez que se rompe el esmalte y que entramos a la dentina y la dentina comienza a romperse, entonces ya lo que nos queda es material orgánico, aprovechado por las bacterias oportunistas de la boca para entrar en esas cavidades que ya se formaron. Entonces, todo eso de acá se da de diferentes maneras, lo vamos a revisar un poquito mejor, pero lo que sí hay un término interesante que es relativamente nuevo que se llama disbiosis. Ustedes lo ven a la izquierda con el número 6. ¿Qué significa? Que todo este concepto que estamos diciendo puede ser para muchos válidos, para mí es válido, pero hay que añadirle un término que se llama disbiosis. ¿Y qué cosa es disbiosis? Disbiosis es un cambio una predominancia en algún momento por un desequilibrio de la flora normal. Entonces, al principio, la flora del biofilm, ¿no? Entonces, el biofilm básicamente no nos hace daño, hasta que ocurre esta disbiosis. Este desequilibrio hace que las bacterias cariogénicas, entonces, tengan mayor presencia en el biofilm, y estas bacterias cariogénicas son las productoras de ácido. Entonces, la boca se acidifica por intermedio de esa disbiosis. ¿Quiere decir que antes de la disbiosis no había patología? No podía haber patología porque las bacterias estaban en un equilibrio. Tienen que desequilibrarse para que exista esta patología posterior. Entonces, ¿cómo pasamos de un biofilm saludable a un biofilm patológico? Esta complejidad de la enfermedad, que conocemos como caries, se debe a los múltiples factores que están asociados con que una población bacteriana vaya evolucionando, y esta pasa de una película saludable a otra patológica. Entonces, esto está totalmente probado científicamente, ¿no? Acá no hay que de repente puede suceder. No, esto está probado hace bastante tiempo. Entonces sabemos que tenemos un biofilm saludable y que progresivamente este biofilm, por este desequilibrio, se va convirtiendo en un biofilm patológico para caries. La disbiosis se llama también disbacteriosis. Entonces es un desbalance del equilibrio microbiano debido a cambios en cantidad y en calidad, ¿no? Ahora, ¿por qué esto cambia? Van viendo, esto es una diapositiva bastante compleja, porque hay que ver, ahí dice, en el A, hay un relojito donde nos muestra diferentes enfermedades, ¿no? Diferentes, no enfermedades, sino diferentes cosas que podrían ir cambiando, ¿no? Y que modificarían este desequilibrio. Y a la derecha van viendo cómo estas bacterias que figuran como rojitas, ¿no? Y son básicamente las cariogénicas, son pocas y están en equilibrio con las otras, en un estado de salud, pero progresivamente después de una transmisión, después de un desequilibrio, entonces van a ver que las bacterias ya, estas rojitas, aparecen en mayor cantidad y están presentes entonces en un nuevo biofilm, que sería un biofilm cariogénico. Estos son conceptos un poco más modernos de los patrones de la caries en el mundo, básicamente gente que se dedica, ahí está el doctor Frenken, el doctor Banerjee. Entonces dice: enfermedad producto del desequilibrio en la ecología, causada por el aumento de la ingesta de carbohidratos fermentables. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre para que se dé esta disbiosis? Lo que tiene que ocurrir es ingesta de carbohidratos fermentables. ¿Y cuál es el carbohidrato fermentable que más se consume? El azúcar. Entonces, una vez que el azúcar entra en la boca de nuestros niños, ya es posible de que haya un desequilibrio. ¿Por qué? Porque las bacterias
van a hacer metabolismo de carbohidratos, entonces se van a poder multiplicar más rápido, logrando así este desequilibrio. Se da por un estado disbiótico, nuevamente repito la palabra, de microorganismos orales, causados principalmente por una dieta rica en azúcar. Quiere decir que antes del azúcar, esto no estaba ocurriendo. ¿Podemos tener biofilms que no hacen daño antes de la ingesta de azúcar? Sí, la respuesta es sí. Ahora, dentro de la revisión que tenemos que hacer obligatoriamente sobre caries, ¿no?, figura nuestro esquema multifactorial, ¿no?, de los doctores Paul Case y Robert Fitzgerald, ¿no? En el lado izquierdo arriba, ¿no?, vemos que básicamente están explicando, esos son los dos, el de la izquierda es Fitzgerald, el de la derecha es Case. Entonces están explicando el esquema multifactorial. El esquema multifactorial del año 1960, ¿no?, dice que existe una dieta, hay un huésped y hay un microorganismo. La palabra huésped como que no nos marca muy bien, parece que fue o mal traducida o no se interpretó de la manera adecuada. En realidad huésped sí es quien se hospeda y es también el hospedaje. Sin embargo, nosotros entendemos más cuando nos hablan de hospedador, ¿de acuerdo? O de hospedero. Entonces, acá hay un microorganismo que ellos pensaban, ¿no?, su teoría, la teoría que ellos esgrimen, ¿no?, o la hipótesis que ellos esgrimen, es que el microorganismo era Streptococcus mutans. No se había comprobado hasta el 1960. Entonces, y que había una dieta, ¿no? Entonces, una vez que hacen su experimento con ratas albinas y van modificando, van viendo los dos grupos de ratitas, un grupo A y un grupo B, entonces se dan cuenta de que cuando los tres factores estaban presentes, ¿no?, se producía caries dental. No tomaron en cuenta el factor tiempo. Y es así que en el año 1978, a la derecha está Neubrun. Neubrun es un discípulo de Case. Entonces, Neubrun dice, ya en el año 78, que realmente el doctor Case tiene razón, pero no la tiene toda. Porque dice, yo soy odontólogo, ¿no? Yo soy una persona que como azúcares, dice él, ¿no? Entonces yo tengo un hospedero, ¿no?, que es el diente, tengo un sustrato, ya no se le debe decir dieta, él le dice hospedero inclusive, ya no le dice web, él dice un sustrato, ¿no? Y se debe llamar sustrato, dice él, porque dieta es todo lo que comemos, pero sustrato es lo que se queda sobre el diente, ¿no?, a la mano de las bacterias. Y hay microorganismos, dice él, ¿no?, cariogénicos. Pero ¿por qué yo no hago caries? Y él dice, si yo como azúcares y tengo un sustrato y tengo dientes y tengo microorganismos, yo no hago caries porque yo soy odontólogo y ahí me enseñaron a lavarme la boca. Entonces, para que exista caries dental, dice él, tiene que haber un cuarto factor que se llama tiempo. Entonces, desde el año 78, asumimos que lo dicho por Neubrun es cierto. Entonces ya usamos un esquema multifactorial diseñado por Case inicialmente y modificado por Neubrun, ¿no?, de 4 factores. Y ahora los factores se llaman sustrato, microorganismo, tiempo y hospedero. ¿Por qué esto es tan importante? Yo no he visto en mi experiencia una cosa más clara que esta para tratar el tema de caries dental. La caries dental no se trata restaurando. La restauración es una consecuencia que tenemos que hacer porque hemos perdido tejido. Y lamentablemente hasta el día de hoy el tejido dentario no se regenera. Entonces, una vez perdido el tejido dentario, yo tengo que colocar algo ahí. Tengo que colocarlo y eso se llama restauración, ¿no? Y la restauración puede ser, como les decía, amalgama, oro, ionómero de vidrio, una corona, resinas compuestas, etc. Pero eso es la muleta que yo le pongo al diente. Pero ¿cómo trato la enfermedad? La enfermedad tengo que tratarla viendo el sustrato. ¿Qué hago con él? Disminuyendo la cantidad de microorganismos. ¿Qué hago con el sustrato? Cepillado dental. ¿Qué hago con el microorganismo? Cepillado dental también, ¿no? Pero también enjuagatorios, también antimicrobianos. ¿Qué hago con el huésped o el hospedero? Lo fortalezco. ¿Cómo? Con diferentes cosas. A ver, ven acá. Con diferentes cosas y materiales que yo utilizo, ¿no? O sustancias. Como pueden ser derivados de calcio, flúor, etcétera, ¿no?
¿Qué hago con el tiempo? Básicamente, cepillados estratégicos para no dejar que la boca pase mucho tiempo o los dientes no pasen mucho tiempo sucios. Porque básicamente la mayor cantidad de tiempo con los dientes sucios son periodos largos de desmineralización, lo que me va a traer la enfermedad. Entonces, miren, el tratamiento de la caries es el contrarrestar a los 4 factores productores. Una vez que los he contrarrestado, los he mejorado, estoy mejorando la calidad de la boca, la he equilibrado, recién en ese momento voy a restaurar. Esto se dice hace muchísimos años, pero lamentablemente el dentista todavía no ha aprendido a pensar de esa manera, ¿no? Entonces hay que pensar que siempre que un paciente llega al consultorio, yo tengo que atacar los factores de riesgo, enfermedad, que son los que ustedes están viendo ahí, esos 4. Y después de haber conseguido éxito en eso, yo voy a restaurar. Quiere decir que la restauración es una consecuencia del tratamiento primario que le doy a la caries, parando los factores productores. Ok, pasamos a la diapositiva de abajo, vamos evolucionando, a la de abajo no, a la de la derecha, la blanquita, que es un journal de investigación donde publica el doctor Cofield en el año 1993, publica adquisición inicial de Streptococcus mutans en infantes. Entonces ya comenzamos a pensar de que esta enfermedad es transmisible. ¿Por qué? Porque el individuo no nace con mutans. Como no nace con mutans, tiene que haber un momento en el que se contamina y el mutans se queda y coloniza la boca del bebé o del niño. Entonces, esto lo dice muy bien el doctor Cofield el año 93 y dice que le ha encontrado evidencia de una discreta ventana de infección. Entonces dice, en los niños examinados, nosotros hemos visto que más o menos entre los 19 meses y los 31 sube muchísimo la cantidad de mutans. Entonces a eso le llama él el momento de la colonización. Pero ahora, después de tantos años y después de haber leído mucho, ya podemos decir, entonces, ¿qué pasó en ese bebé antes de los 19 meses? Tiene que haber ocurrido una disbiosis, ¿no es cierto? Porque si no hubiera ocurrido esa disbiosis a favor de los microorganismos cariogénicos, ¿no? Entonces no aparecería entre los 19 y los 31 meses esa gran cantidad de mutans que aparece. ¿De acuerdo? Entonces vamos mezclando y vamos añadiendo conocimientos y vamos entendiendo mejor la enfermedad. Ya para el año, para el 2005, 2008, 2009, ya hay muchos experimentos. Uno de ellos es el de Uchida, que ustedes ven abajo, donde examina no solamente la aparición de mutans en los bebés, sino examina la boca de la madre y la boca del niño. Pero ahora ya tiene cómo medir o cómo determinar características genéticas. Entonces, al examinar esta boca de madre-niño, ¿no? Ellos llegan a la conclusión de que caries dental es una enfermedad que puede ser transmitida. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser transmitida? No caries dental, sino el microorganismo productor, porque encuentran similitud genética entre los Streptococcus mutans de la madre y de su bebé. Entonces a eso le llaman transmisión vertical. ¿De acuerdo? Entonces comienza a lograrse un entendimiento de que es muy fácil, no es muy fácil, es más fácil que la madre pueda transmitir al niño el Streptococcus mutans que otra persona. A eso le llaman transmisión vertical. Acuérdense que en medicina la transmisión vertical es vía sanguínea. En odontología la transmisión vertical es boca a boca, madre-hijo. Básicamente se utiliza para este modelo teórico que explica la transmisión madre-niño como transmisión vertical. A la mano izquierda habla sobre especialización del biofilm. El biofilm se inicia, el biofilm bucal, que nos interesa muchísimo y que los odontopediatras tenemos que saberlo y conocerlo bien, porque con la eliminación del biofilm nosotros estamos paralizando caries. Entonces tenemos que entender cómo es su producción. Vamos a decir que el biofilm comienza con una película adquirida. Después de un cepillado dental o de una limpieza bucal, lo primero que se va a formar es una película sobre el diente, porque al principio el diente queda completamente liso. Evidentemente en la boca hay bacterias siempre, hay tejidos descamados, ¿no? Y con el tiempo, minutos, horas, entonces se coloca una película. Esta película básicamente se pone sobre el diente
por la mucina salival y otras proteínas salivales. Sobre esa película ya vienen las bacterias que están en boca y además las células muertas que sirven de alimento para algunas bacterias proteolíticas. Acuérdense que el biofilm no solamente es cariogénico, sino también es periodontopatogénico o proteolítico, ¿de acuerdo? Entonces el biofilm va evolucionando y entendemos que un biofilm maduro, por ejemplo, es el biofilm que tiene más de 24 horas. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque las bacterias van produciendo polímeros, ¿no? Y estos polímeros sirven de receptáculo para las bacterias y viven ahí protegidos. ¿Quién protege a las bacterias? El biofilm que ellas mismas construyen. Entonces, cuando se nos decía a nosotros que si el niño o si el adulto no se puede lavar la boca, que por lo menos enjuague con clorhexidina, que va a barrer el 99% de bacterias, eso es mentira. Eso es mentira porque las bacterias están protegidas debajo del biofilm. Y lo que se pueden morir con enjuagues es simplemente las bacterias que recién han llegado a ese biofilm y están en la parte superficial. Pero las que más daño nos hacen son las que están en la parte más profunda de ese biofilm y que están protegidas. ¿Quiere decir que el enjuagatorio no sirve? No sirve, pues. Si no tenemos una remoción mecánica con un cepillo dental, el enjuagatorio que serviría de arrastre no nos va a servir solo. Así que no se crean ese cuento que a veces nos quieren contar diciendo, no, si no se puede lavar, que se enjuague. No, tenemos que desorganizar el biofilm, que es un elemento sumamente organizado y que es el sitio donde viven las bacterias. Ok, les decía que el capítulo no está cerrado porque cuando hablamos de cariogénicos, estábamos acostumbrados a hablar de Streptococcus mutans, de Actinomyces viscosus, ¿no? De Lactobacillus acidophilus, y de otros más, y de varios más, pero estos tres son los principales que hemos estudiado o que se han estudiado durante el tiempo. Sin embargo, hay muchos estreptococos, ¿no? Entonces, dentro de los muchos que hay, aparecen unos nuevos, ¿no? El capítulo no está cerrado y aparece este que se llama Scardovia wixiae. Esta es una bacteria gram positiva y es una bifidobacteria, o sea, similar al mutans. En la literatura no van a encontrar que la nombren antes del 2015. El 2015 comienzan a encontrar escardovias y comienzan a determinar que son acidogénicas. Y además descubren una cosa interesante, que es la más común de las especies encontradas en caries de infancia temprana. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando no hay mutas todavía colonizando y entra Scardovia wixiae, ¿no? Entonces Scardovia coloniza. No produce un ácido de tanta calidad como el mutans, pero sin embargo, siendo la más común, produce una cantidad de ácido suficiente para que se produzca una carie de infancia temprana. Entonces, a quien le guste el tema, puede elegir buscar algo sobre Scardovia wixiae, que es una de las últimas que se ha encontrado como bacteria productora de caries dental. Fermenta azúcares que incluyen glucosa, sacarosa, galactosa, ¿no? Es una bacteria acidogénica, acidófila y acidúrica. Miren, acidógena, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero esto es importante, porque hay bacterias que solo son acidógenas, que de repente producen ácido y una vez que el medio se acidifica, se mueren. Entonces, esas no son tan importantes, sin embargo, colaboran con producir ácido. Pero hay otras que son, además de acidógena, acidófila. ¿Qué significa? Que producen ácido, pero que pueden vivir en ácido, acidófila. Entonces, si pueden vivir en ácido, entonces se mantienen dentro. Y hay otras que son peores, porque son acidógenas, acidófilas y acidúricas. ¿Qué significa acidúrica? Que a pesar de estar sumergida en ácido, siguen produciendo ácido. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las más importantes. Tienen que tener ciertas características especiales para mantenerse en el punto más alto de la producción ácida, que es lo que hace que la bacteria sea más peligrosa para caries. Entonces se aísla en diferentes lugares de la cavidad oral, ¿no? Pueden crecer en placas de agar ácido con un pH de 5.4. Quiere decir que si el pH ya está ácido, igualito estas siguen creciendo y siguen multiplicándose. Ok, dentro de los puntos interesantes o de los tips sobre transmisión,
podríamos examinar dos cositas rápidamente sobre el padre y la madre. El padre básicamente es una transmisión no vertical, ¿no? Lo voy a explicar ahorita por qué. La madre sí es vertical, ¿no? Incluye en la transmisión vertical, ahí a la derecha están viendo la placenta, ¿de acuerdo? La placenta y el bebé, ¿no es cierto? Intraútero, ¿de acuerdo? Quiere decir que hay un cordón que alimenta a ese niño. Entonces, cuando se dice vertical, se dice, incluye el paso transplacentario o en la leche materna, después, cuando ya nace el bebé, de anticuerpos contra mutas, que originan una similitud importante en la inmunidad de las mucosas orales entre madres e hijos. ¿De acuerdo? Esto significa una cosa bien simple. Nosotros nos parecemos mucho a nuestra madre, en cuestión de tejidos y de inmunidad, de líquidos, pero no nos parecemos a nuestro padre. ¿Y saben por qué? Porque no es que nuestro padre no sea nuestro padre, no es que no haya participado, ¿no? Sí ha participado, pero nosotros hemos estado creciendo en el vientre de nuestra madre. Eso hace que nuestros tejidos, nuestra inmunidad sea muy parecida en las mucosas orales a mi mamá y no tan parecida a la de mi papá. ¿Qué significa entonces? Imagínense si mi padre y mi madre estuvieran respirando y estuvieran hablando encima mío y transmitiéndome sus microorganismos. Al de mi madre lo voy a reconocer un poquito más, ¿de acuerdo? Porque hay similitud. Al de mi padre no lo voy a reconocer. Al de mi padre lo voy a atacar más, al de mi madre lo voy a atacar menos. Entonces es más fácil que el microorganismo que colonice mi boca sea el de mi mamá. Por eso abajo dice mayor ventaja en la transmisión de microorganismos. Entonces, esto es bien interesante y hay que tomarlo en cuenta porque esto no lo vamos a cambiar. Somos mamíferos y durante el primer año estamos pegados a nuestra madre. Como estamos pegados a nuestra madre, hay que entender que hay que tratar a la madre para evitar la transmisión o retrasarla. Al final, de todas maneras, yo voy a tener mutas. Pero ¿quiénes son los niños que hacen caries de infancia temprana? Aquellos a los cuales la transmisión o en los cuales la transmisión ha sido muy pronta. Si no, no nos explicaríamos que haya niños en el Perú y en toda parte de América, en todos los países similares a los nuestros, ¿no? No estamos hablando de una cosa rara, ¿no? Europa también tiene caries, ¿no? La Europa rica probablemente ya superó algunos problemas. Los Estados Unidos tienen muchísimas caries, ¿no? Quiere decir que esto de la caries dental, la caries de infancia temprana, ¿por qué se da? Se da por una transmisión muy temprana. ¿Y cuál es el vehículo de la transmisión temprana? Básicamente es la boca de mi mamá, la que va a hacer que yo me contamine. ¿De acuerdo? Entonces hay que pensar en eso. Eso no quiere decir que no haya transmisión horizontal, ¿no? Sí hay transmisión horizontal. Pero ¿cuándo se da la transmisión horizontal? Cuando la mamá no ha contaminado. Quiere decir que vamos a salir un poquito de nuestra casa, vamos a crecer un poquito más y de repente en el colegio ya nos vamos a transmitir, perdón, el microorganismo puede colonizar en nuestra boca debido a una transmisión horizontal, o de nuestro papá o de nuestros hermanos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué va a haber pasado ya? Va a haber pasado que ha habido un tiempo de aprendizaje, ha habido un tiempo donde nosotros de repente ya estamos usando un cepillo dental, ya tenemos una pasta dental antimicrobiana, entonces ya la cosa cambia, el escenario cambia. Lo importante es que no nos transmitamos el bicho muy temprano. Otro tip interesante para los que tratan niños es el parto vaginal versus la cesárea. Miren, al lado izquierdo está el parto vaginal. Es evidente que cuando hay un esfuerzo grande por el parto, ¿no? La cabecita normalmente sale primero y en ese momento hay mucho intercambio de líquidos, hay toque de mucosas y la primera flora que tiene el niño en la boca es la flora de la vagina de la mamá. ¿De acuerdo? Esta es una flora en mujeres sanas, es una flora muy, muy suavecita, muy light, ¿no es cierto? Por ahí puede haber cándida, puede haber algunos filamentos, pero es una flora. Entonces ya la boquita tiene su primera flora. ¿De acuerdo? En la segunda imagen están viendo ustedes que ha habido un corte, ¿no? Ha habido una cesárea,
se ha abierto el útero y entonces el niño está saliendo sin atravesar ningún canal. No atraviesa el canal vaginal, quiere decir que esa primera flora no se va a estar dando. Entonces, ¿cuál va a ser la flora que va a tener en la boca ese niño inicialmente? Básicamente la flora del ambiente o la flora originada por los alimentos que ha tenido sus primeros días. Entonces, ¿quién es el niño que está más expuesto a que cuando vengan los microorganismos cariogénicos entren más rápido? Miren, el del lado izquierdo que nació por parto vaginal, que tiene una flora, entonces los microorganismos que van a llegar a su boca se van a demorar un tiempo para desplazar a los que ya estaban. Entonces los cariogénicos se van a demorar un poquito más en entrar a la boca que en el caso del niño nacido por cesárea. En el niño nacido por cesárea es más fácil. Dicen que es 2 veces más fácil, ¿no?, que el niño nacido por cesárea tenga una colonización con microorganismos cariogénicos más rápida que el otro. ¿De acuerdo? Esto es importante, por supuesto, para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque soy odontopediatra, porque tengo que hacer una historia clínica, porque tengo que preguntar sobre esto. Y si yo tengo un niño que nació por cesárea, yo tengo que colocar un asterisco porque tiene 2 veces más riesgo de caries que el niño que nació por parto vaginal. ¿De acuerdo? La literatura que pueden revisar está ahí, da Sanayake, ¿no?, en Quintessence. Ahora, el papel del azúcar definitivamente es importantísimo, ¿no? Porque el azúcar convierte una bacteria. Miren acá, acá dice nativa, ¿de acuerdo? Nativa no significa que haya nacido con el individuo, ¿no?, sino significa que es una bacteria que ha evolucionado con el humano a lo largo del tiempo. Entonces quiere decir que funciona como una nativa humana. Tradicionalmente no nos hace mucho daño. Estamos hablando del Streptococcus mutans. Pero esta nativa, cuando viene la disbiosis, cuando viene el azúcar, ya se transforma en una bacteria cariogénica. Lo vamos a ver dentro de un momento, pero el papel del azúcar es importantísimo. Acá voy a pasar muy rápido porque esto yo quisiera, como esto es una conferencia introductoria, no puedo profundizar mucho porque es mucha información, pero sí les doy un dato. En mi Facebook, yo he puesto hace un momento, hace una hora, en mi Facebook estoy como Mario César Elías Podestá. Si lo buscan, van a encontrar un artículo que fue construido hace 3 años que habla sobre dinámica. Y ahí está explicado todo esto, ¿de acuerdo? Entonces me gustaría, estas diapositivas no me voy a detener, son 6 diapositivas que hablan sobre dinámica de caries en términos microbiológicos. Pero es muy sencillo de poder entender, así que les agradecería que lo miren ahí, ¿no? Y cuando lo vean y lo descarguen, bueno, hagan un comentario, por lo menos si les ha gustado. Pero yo les digo que esta parte del azúcar es importantísima, porque cuando vemos metabolismo de carbohidratos, una vez que la disbiosis ya se dio, ¿no?, entonces los microorganismos bucales son miembros de una comunidad evolucionada y normalmente no hacen daño. ¿Por qué se vuelven patógenos? La respuesta está en el cambio del ambiente bucal. ¿Y qué cosa ocasiona el cambio del ambiente bucal? La ingesta de azúcar, ¿no? Entonces, el cambio drástico en el ambiente, aumento de los azúcares, ¿qué cosa es lo que va a producir? Va a producir que los microorganismos cariogénicos hagan metabolismo de carbohidratos, ¿no? Y del metabolismo de los carbohidratos van a salir varias cosas y van cambiando el equilibrio ecológico de la boca. La sacarosa es el azúcar común, es un disacárido o un polisacárido que tiene una glucosa y una fructosa. Pero lo más importante de la sacarosa es que tiene una unión química que se llama glicosídica. Esta unión es muy estable, y pocos microbios en el planeta pueden metabolizar sacarosa debido a esa estabilidad. ¿Quiere decir que el mutans es inteligentísimo? Sí, es inteligentísimo, porque puede metabolizar esta sacarosa. Para metabolizarla ya vamos a ver los pasos que hay dentro de un momento, ¿de acuerdo? Ahora, es tan peligrosa, ¿por qué? Porque es el preservante más barato que hay. Entonces se utiliza en todas las comidas que vienen como preservantes, se utiliza para endulzar. Las compañías que han hecho dinero con las aguas gaseosas, con los caramelos, con todo lo que ustedes ya saben, ¿no? Siempre se van a defender. O sea, el azúcar es muy peligrosa, ¿de acuerdo?
Ahora, hay dos cosas interesantes de las que no nos acordamos. Una se llama anabolismo y la otra se llama catabolismo. Las dos forman parte del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, en el catabolismo, por ejemplo, ¿qué cosa es? Básicamente es la producción de ácidos por la bacteria. ¿Cómo lo hace? Siguiendo la vía glicolítica. ¿Se acuerdan que había una cosa muy fea que se llamaba el ciclo de Krebs? ¿No? Digo muy fea porque en realidad era fea, para mí era muy fea, ¿no? Había que aprender un montón de cosas que no eran muy clínicas, pero lo que sí tenemos que saber, así sea feo, es por lo menos metabolismo de carbohidratos, que es bastante simple, porque somos odontólogos, y si no sabemos cuál es el origen de la enfermedad más común, entonces ahí estamos mal, ¿de acuerdo? Entonces, en el catabolismo, básicamente, ¿qué se hace? Se producen ácidos. Los Streptococcus mutans, ahí dice, los lactobacilos y algunas especies de Actinomyces tienen reconocida capacidad cariogénica. Hoy se reconoce que otras, como la escardovia, ya hablamos de ella, no están presentes, sobre todo en caries de infancia temprana severa, donde aún no ha colonizado mutans. Estas bacterias, especialmente el mutans, el transporte del azúcar del medio externo al interno está dirigido por fuerzas protónicas. ¿Qué significa? Explosión protónica para que puedan ingresar estas moléculas hacia la bacteria y pueda realizarse entonces el metabolismo de los carbohidratos dentro. En el caso del anabolismo, se obtienen destranos y fructanos. ¿Qué cosas son? Son polisacáridos también. Son polisacáridos que van a servir, los extracelulares se quedan afuera y forman parte del biofilm, y los intracelulares se van dentro de la célula y la célula se queda con un almacén de energía. Entonces, estas dos fases, el catabolismo y el anabolismo, bien simple, el catabolismo es para producir ácidos y el anabolismo es para obtener los polisacáridos, que son los que vamos a ver ahorita en este jueguito, que es cómo se produce básicamente la bacteria cariogénica, cómo cambia desde nativa a cariogénica. Ahí tenemos el Streptococcus mutans, antes de cambiar, es el que está rosado moradito, y cuando ya cambió a cariogénico, ya no es solamente rosado, sino ahora tiene afuera un glicocálix o una cubierta que hace que se pegue con otros microorganismos, y también tiene esos rojitos que aparecen ahí, los destranos y los frutanos, que son la reserva energética. ¿Y cómo se hace esto? El Streptococcus mutans está en boca y el azúcar ingresa. La sacarosa, entonces, está compuesta, ¿no?, por una dextrosa y una fructosa. Y acá es donde van a actuar las invertasas. Estos nombres no son tan importantes, pero sí más o menos cómo es que ocurre. Una invertasa está figurando ahí como glucosiltransferasa, GT, y la otra como fructosiltransferasa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí es hábil el mutans es para manejar a estas enzimas que se van a encargar por órdenes del mutans de partir a la sacarosa. Entonces la sacarosa tiene que ser partida en dos, porque si la sacarosa no se parte en dos, no puede ser introducida dentro de la célula. Y acuérdense que dentro de la célula es donde se hace el metabolismo bacteriano, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo ingresan? Ingresan por fuerzas protónicas. Quiere decir que atraviesan la membrana bacteriana, ¿no? Y estas fuerzas protónicas se dan más o menos en pHs, ¿no?, de 5.5 a 6. Entonces, una vez que están adentro, van a producir tres cosas. Van a producir ácidos, como por ejemplo el ácido láctico, el ácido pirúvico, etcétera, por catabolismo, eso ya lo vimos. Y van a producir glicocálix, ¿no?, en la parte externa, que es soluble por anabolismo, y polisacáridos intracelulares no solubles, también por anabolismo. Quiere decir ahora que el mutans cambió, ¿no? Ya no es solamente como era al inicio, sino ahora tiene una cubierta que se llama glicocálix y tiene polisacáridos intracelulares como almacén de energía. Entonces, miren, ya no es un mutans que estaba solito, medio tontito, y que no era patológico, no, ahora ya forma parte de una comunidad microbiana, ¿no? Tiene energía y tiene una cosa importante que es el glicocálix, que hace que se pegue a otras bacterias y que se pegue con el diente también.
Entonces el glicocáliz es tan importante la formación de él y su adherencia que proporciona que la mayoría de los investigadores que han estado tratando sobre vacunas frente a caries tratan de bloquear su formación como un elemento de los mecanismos más efectivos para controlar la caries en el mundo. Pero esto no se ha logrado, ¿no? Hay algunos intentos interesantes, pero el tema de la vacuna de la caries existe desde que yo era estudiante, ¿no? Entonces no hay una vacuna contra caries, pero lo que se dice es que el glicocáliz es tan interesante o tan importante en la adhesión del microorganismo que mucha de la gente que estudia esto es justamente para combatir la formación de ese glicocáliz. El azúcar es adictiva, ¿no? Y produce alteraciones que son mediadas por opioides o dopamina. Entonces, el azúcar estimula la producción de dopamina química. O sea, no solamente nos hace daño al diente, no hace daño solamente en la producción de ácidos, sino que básicamente el individuo comienza a depender del azúcar. Esto por si acaso, también es científico. Está completamente probado que cuando hay un consumo excesivo, además de alterar el sistema nervioso, cuando se deja de consumir, causa conductas propias del síndrome de abstinencia. Entonces hay gente que entra en muchas cosas como los temblores, etc. En niños hay que tener en cuenta una cosa que es interesantísima que se llama éxtasis, ¿no? ¿Qué cosa es el éxtasis? Es cuánto necesito yo de la droga para estar calmado. Básicamente el término es así. Entonces, hay gente que de repente se puede comer un suspiro a la limeña, ¿no? O un dulce, cualquiera, y con eso está satisfecho. Inclusive se empalaga, ya no quiere más. Pero hay otras personas, como yo, por ejemplo, que no me puedo comer un dulce si no tengo que comerme 3 o 4 dulces. ¿Y esto qué significa? Que mi nivel de éxtasis está mucho más alto. Necesito más cantidad de la droga para estar tranquilo que otras personas. Y eso está relacionado ¿con qué? Con que cuando somos muy pequeños, ¿no? Y hemos probado azúcar y nos han dado azúcar, ¿no? Mientras más pequeños seamos, entonces mayor será nuestro punto de éxtasis. ¿Quiere decir que a mí me atiborraron de azúcar? Sí. Y ojo, hay muchas madres que atiborran a sus hijos de azúcar. Evidentemente no por hacerles daño, sino creen que el gusto por el azúcar, el niño nace ya con esa predisposición. Y no es tan cierto porque no hay nada completamente probado. Hay algunos indicios de que podrían decir que el niño nace con ciertos gustos, ¿no? Según su experiencia intraútero y según el líquido amniótico que ha probado. Pero eso no está científicamente demostrado. Sin embargo, sí le ponemos un Inca Kola de repente, porque es la bebida de sabor nacional, y se la colocamos porque a nosotros nos gusta. Quiere decir que los gustos en el niño los va condicionando la mamá. Igual pasa con la sal, ¿no? Dice, ¿cómo va a comer esta papilla que está tan desabrida? Le falta un poquito de sal. No, le falta un poquito de sal para la mamá. Pero el niño la podría comer sin azúcar y sin sal, sin ningún problema. Ya no tenemos problemas con los pediatras tampoco, porque antes los pediatras indicaban azúcar para el desarrollo cerebral. Ahora no lo indican más, porque las grasas cumplen una función más o menos similar. Ahora, ¿por qué nos gusta tanto? Porque es un anhelo antiguo y muy profundo. Desde los primeros pobladores del mundo, ¿no? El dulce significaba ¿qué cosa? Bueno o alimento. Imagínense un recolector, ¿no? Un recolector que salía de su cueva o de su hábitat ahí y agarraba y veía un árbol. Entonces el fruto lo comía y según si era dulce o era salado o agrio, él lo clasificaba como bueno o malo. En líneas generales, por supuesto, y lo consideraba como un alimento, como un veneno, ¿no? Entonces los alimentos se iban clasificando de acuerdo al sabor que tenía. Entonces el azúcar viene desde tiempos inmemoriales. Ok, todo esto de lo que hemos hablado son cosas preliminares para la caries de infancia temprana, ¿no es cierto? La caries de infancia temprana tiene un impacto en la salud y calidad de vida. Las enfermedades son importantes de acuerdo al impacto que tienen sobre la salud y la calidad de vida. Caries de infancia temprana tiene un impacto grande, ¿no? Produce un problema físico, dolor y malestar, infección,
el tratamiento dental va a ser invasivo, va a haber dolor generalmente, va a producir trastornos de desarrollo dental en los permanentes. Cuando un diente primario se ve afectado y esta afección va evolucionando en el tiempo y va haciéndose cada vez más severa, entonces produce daño en los permanentes. Hay un impacto negativo en la futura salud bucal. Cualquier trozo o en su integridad de pérdida dentaria nos va a producir trastornos oclusales que nos van a llevar a una ortodoncia. El niño va a crecer menos debido a la pérdida de apetito. Hay un reducido consumo de alimentos. Los niños realmente sufren, ¿no? Hay muchos estudios en el mundo donde el impacto es tan grande que en realidad el niño come porque tiene que comer y porque se muere de hambre, pero el solo hecho de alimentarse le produce dolor porque tienen pulpas expuestas, tienen problemas de dentina, tienen infecciones severas, ¿de acuerdo? Produce trastornos del sueño cuando hay infección bucal y problemas especiales en niños con condiciones socioeconómicas culturales bajas, ¿no? Entonces la caries dental, acuérdense, es una enfermedad que tiene un componente fuerte de condición socioeconómica cultural. Problemas psicológicos y emocionales, ¿no? Miedo dental y ansiedad. Un niño que pasa por odontología para bebés, que es atendido muy temprano, cuando no tiene ningún problema en boca, y solamente se hacen actividades educativas y preventivas, no tienen miedos y se adaptan muy rápido al consultorio odontológico. Lo que no sucede con los niños que de repente tienen que ir al odontólogo por algún dolor. Entonces, eso los condiciona ya de por vida casi a siempre sentir problemas emocionales con el dentista. Su estética también está reducida y su autoestima es baja, ¿no? Si tenemos niños que tienen caries de infancia temprana severa, donde los dientes anteriores están maltratados y de diferentes colores, entonces eso les mortifica y producen posteriormente bullying por estético y dificultades de habla. Cuando a un niño le faltan dientes o le faltan pedazos de diente, entonces cesea. Básicamente el aire pasa por entre los dientes y no puede hablar adecuadamente. Dentro de la conducta con el odontólogo hay problemas de manejo conductual y carencia de atención regular al cuidado dental. Es evidente que un niño que no quiere ir al dentista va a poner muchísimas trabas y le va a condicionar a conductas fastidiosas en casa para no ir a donde el dentista. Entonces su atención regular no se va a dar. Desde el punto de vista social hay interrupción de la función diaria. Los europeos tienen muchos estudios sobre esto, ¿no? Y tienen en horas la pérdida horaria que significa para un niño y para sus padres cuando hay caries dental. Vergüenza mientras come y habla delante de otros. Entonces miren que impacta realmente. En cuanto a los patrones distintivos, ¿no? Se ha hablado de diferentes maneras sobre la enfermedad. Se le llamó caries de biberón, boca de biberón, etcétera, de diferentes maneras. El concepto que tenemos ahora es caries de infancia temprana y caries de infancia temprana severa. Pero siempre ha habido un desacuerdo en la nomenclatura. ¿Por qué? Porque esta caries de infancia temprana severa es atípica, porque la caries dental típica es una enfermedad crónica, es lenta, mientras que esta es bastante violenta, es rápida, es progresiva, rampante, rampa de un diente al otro, ¿no? Y debería ser descrita básicamente por separado. Por ejemplo, como dice ahí a la derecha, caries de infancia temprana severa por biberón azucarado o seno indiscriminado, etc. La imagen de arriba, lo que ustedes están viendo es una mancha blanca, ¿no es cierto? Esta mancha blanca es el primer signo de caries clínica, pero antes de la mancha blanca ya hay desmineralizaciones que no se aprecian. Progresivamente esto se convierte en lesiones de cuello, en los niños muy pequeños, como ese de arriba, que no tiene caninos, por ejemplo. Quiere decir, ¿por qué no tiene caninos? Porque todavía no erupcionan. Entonces un niño muy pequeñito que de repente tiene 1 año y ya tiene lesiones de mancha blanca. O el de abajo, que esas lesiones de mancha blanca ya han ido avanzando, han destruido básicamente los dientes anteriores y superiores. Pero también hay afectación de los dientes posteriores. Quiere decir que la caries comienza con los dientes anteriores superiores cuando ya los factores están interactuando. Se producen las manchas blancas, se producen las oquedades, los otros dientes se van infectando con ese biofilm que ya es cariogénico y se producen las alteraciones en los dientes posteriores. Entonces, una caries de infancia temprana severa, ¿no? Cuando hay negligencia y no se paraliza, termina con una caries dental generalizada negligenciada.
Ahora, estos son documentos bastante últimos, ¿no es cierto?, sobre caries de infancia temprana. Entonces, lo que ya se habla completamente es que debe haber un consumo frecuente de azúcar para que se produzca la enfermedad. Debe haber un entorno de bacterias productoras de ácido que se pegan al esmalte en una biopelícula compleja. Ya hemos hablado de eso. Entonces, ya sabemos que hay bacterias. Cuando hay defectos de desarrollo del esmalte, también son elementos de riesgo. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis, por supuesto, ¿no? Y tenemos que hacer una buena anamnesis con la mamá y tenemos que dedicarle el tiempo que el niño merece. Un niño que nace, por ejemplo, antes de tiempo, 8 meses, 7 mesinos, son niños que tienen definitivamente defectos de formación de esmalte, ¿de acuerdo? Porque eso está relatado en la literatura. Niños que nacen con Apgar, por ejemplo, marcadores, ¿no?, menores a 6, son niños que tienen defectos de formación de esmalte. Si tiene defectos de formación de esmalte y encima cuando el diente erupciona yo le voy a dar azúcar, entonces voy a tener seguramente caries de infancia temprana severa. ¿De acuerdo? La gravedad, los costos sociales y el impacto en la calidad de vida en niños de edad preescolar son enormes, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, porque vivimos en el Perú y en nuestros países, que los niños de 1 año, el 22% de estos niños, yo se los digo por experiencia porque yo lo he estudiado, ¿no?, tienen caries de infancia temprana severa. ¿Quiere decir que al año ya tienen caries? Por supuesto que sí. Entonces la gente se admira de repente en otros países cuando encuentran una boquita destrozada por caries. Pero esas boquitas se destrozan básicamente porque estos factores que están interactuando básicamente desde que aparecen los dientes o desde antes. Datos mundiales muestran que la caries de infancia temprana sigue siendo muy frecuente, aunque se trata con poca frecuencia. Quiere decir, ¿somos muy capacitados para tratar caries de infancia temprana severa? No somos muy capacitados. ¿Por qué? Porque es difícil de ser atendida. En Estados Unidos, tratar a un niño con caries de infancia temprana severa, que tiene todo el sector anterior superior afectado, vale más o menos $8,000. ¿Y por qué? Cuesta mucho. Primero, porque la odontología es muy costosa. Segundo, porque los niños tienen que ser atendidos generalmente bajo condiciones de sedación o de anestesia general. Entonces es muy costosa. Hay campañas muy grandes en países ricos para tratar de disminuir, porque si ellos son ricos y no pueden darle a su población la atención de la caries de infancia temprana severa, es que es demasiado costosa, ni ellos pueden. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos, ¿no? A pesar de que nosotros somos mejores dentistas que los otros, ¿no? Sin embargo, no podemos por falta de dinero de los padres, porque no somos beneficencia los odontólogos y porque el Estado no tiene las posibilidades de hacerlo. Los enfoques para reducir la prevalencia incluyen intervenciones que comienzan en el primer año de vida. Yo practico la odontología para bebés y nosotros no entendemos el no ver a un niño lo más pronto posible. Si me preguntan a mí cuándo es ideal ver un niño, si ustedes pueden verlo antes de que tenga dientes, mejor. Mejor, ¿no? Idealmente antes de que tenga dientes. Si no se puede, por lo menos, educar a la población a que cuando los niños tengan dientes, que vayan a ver al odontopediatra. La mamá no tiene idea de que existe un odontopediatra. Tiene idea de los pediatras, pero de los odontopediatras no saben ni que existimos. La otra cosa es acercarse mucho a los pediatras para que los pediatras recomienden a las madres una cita con el odontopediatra o con el dentista general que atiende niños, porque el dentista general sí está preparado para hacer educación y para hacer prevención. Y si no estamos preparados, por lo menos preparémonos, pero tenemos que dar mucha educación y mucha prevención. Miren, acá por ejemplo, simplemente para mostrar, acá podríamos pararnos y dar una clase completa sobre lo que es caries, ¿no? No es el objetivo de esta presentación, pero ustedes ven acá que en el diente de abajo, por ejemplo a la derecha, ahí tenemos, en algunos lados tenemos porosidad, en otros lados tenemos brillo, en otros lados tenemos cambio de color, cambio de coloración. Entonces, cada uno de estos sitios es diferente en cuanto a caries. Esto que está poroso es lesión activa. Esto que está brillante es lesión que se está paralizando.
Esto que está ya con cambio de color, acá hay esmalte que se ha perdido. Y estamos viendo solamente manchas blancas, todavía no hay una oquedad grande. Entonces la lesión de mancha blanca ya nos está diciendo que hay una caries, que no acaba de aparecer, ya ha seguido todo un proceso, primero como lesión ultraestructural y segundo ya como mancha blanca. Ok, seguimos con nuestro tema que es parar la dinámica, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de dinámica de caries. Dinámica de caries, estamos viendo todos los factores y ¿cuál es la única posibilidad que tenemos nosotros? Entonces, la única posibilidad que tenemos nosotros es paralizar la penetración de ácidos. Y paralizar la penetración de ácidos es interferir sobre la dinámica, haciendo ¿qué cosa? Impermeabilizando, básicamente. Evidentemente tenemos que entender muchas cosas y aceptarlas. Caries dental es una enfermedad, es un importante problema de salud pública, produce pérdida dentaria prematura, hay un impacto negativo en la calidad de vida del niño y de los padres. Ojo, un niño con caries altera el funcionamiento de un hogar, definitivamente. Ojo, las orientaciones alimentarias tienen que ir dentro del esquema de atención integral. ¿Yo soy el más indicado para recetarle al niño qué es lo que debe comer? No. Pero sí soy el más indicado para evitar que coma algunos alimentos que le van a hacer daño. Y si los tiene que comer por indicación del médico o nutricionista, entonces introducir cepillo dental, higiene bucal, eliminación de biofilm. Quiere decir que estas orientaciones tienen que darse dentro del esquema de atención integral de todas maneras. Cuando nosotros vemos a un niño, la primera cita es importantísima y nos demoramos bastante. Yo diría que más de 40 minutos. Muchos dirían, sí, pues eso no se puede hacer, el paciente no paga. No, es que el paciente tiene que pagar. Cuando tenemos que atender a una persona que tiene las posibilidades en nuestro consultorio, tenemos que hacerle entender que esa primera cita es la más importante de todas. Ahí yo voy a hacer una cosa que se llama anamnesis, que es un arte y que se va mejorando todos los días. Y que producto de esa anamnesis yo voy a tener un diagnóstico presuntivo. Voy a entender si el niño está comiendo y cuántas veces come. ¿Qué cosa es lo que está comiendo? Voy a entender cuántas veces se está lavando o si no se está lavando. Y de ahí voy a sacar cuántas veces al día está con la boca sucia y qué riesgo de caries tiene. Eso para mí es importante cuando hablo de caries dental. Tengo que entender que la higiene bucal tiene que darse, y tiene que darse como una cuestión natural, y si no se da por una cuestión natural, entonces tenemos que introducirla nosotros. ¿Cómo se haga la higiene bucal? Hay muchísimas maneras y generalmente todas son buenas. Y el uso racional de fluoruros. El fluoruro tiene que fortalecer al hospedero. Entender que existe el flúor, que hay una desmineralización, una remineralización, hay un crecimiento bacteriano, hay una glicólisis que ya le hemos visto. Eso es real. Entonces, tengo que evitar esa glicólisis. Para evitar esa glicólisis, tengo que atacar los factores productores. Existen medidas para inactivación de caries. La más importante es el cariostático, pero también hay barnices que ayudan muchísimo de alta potencia y también clorhexidina que disminuye la cantidad de bacterias. La conducta nuestra tiene que ser de mínima intervención, ¿no? O sea, intervención mínima, no dañar al diente, sino más bien prevenir y fortalecerlo. Y cuando haya que hacer alguna restauración, que sea la más pequeña posible y controlar las lesiones recién aparecidas. Porque tenemos que preservar la estructura dentaria. Ahora, con los materiales que tenemos, ahora que son muy finos, muy buenos, que dan resultado, pero tenemos que tener mayor destreza profesional y controlar la humedad. Hace muchos años, cuando poníamos amalgamas, la humedad a veces no era controlada, pero la amalgama era maravillosa y se portaba bien. Mal que bien, la amalgama quedaba ahí ubicada. Ahora, a ver, no controlen la humedad y tratan de poner un ionómero de vidrio, es imposible, ¿no? O tratan de poner una resina compuesta sin haber aislado y con saliva sobre el diente. No se puede. Entonces necesitamos ser más diestros ahora para trabajar con nuestros pacientes con los materiales modernos. Nuestras conductas deben ser siempre no invasivas y si no se puede, bueno, restauradoras, pero en lo más mínimo. Cambiar de chip y cambiar la odontología restauradora, ¿no?, por una odontología preventiva. Una filosofía restauradora que, como ustedes ven abajo, para un odontopediatra es desafiante y es bonito hacer una pulpotomía, pero más bonito es ver a un paciente sano y que tenga sus dientes completos.
¿no? Y esto de repente es más difícil que esto. Porque acá, bueno, el paciente viene enfermo y nosotros hacemos todo lo posible por restaurarlo. Pero acá tenemos que mantenerlo sano. Esto es tan o más difícil que lo otro. Entonces, cambiar la filosofía restauradora que tiene que ver con enfermedad por una filosofía preventiva que tiene que ver con la salud. Entonces, el sellado del esmalte y la dentina nos va a producir realmente una interferencia en la dinámica de caries dental, enfermedad de pulpa y erosión dental. ¿Qué les estoy diciendo? Que lo más importante que hago no es la restauración, sino que en el momento de hacer la restauración, en el momento de sellar, en el momento de poner el flúor, lo que estoy entendiendo es que estoy cerrando los pequeños agujeritos que hacen que esta dinámica se dé de producción de ácidos y de penetración de ácidos. Entonces tengo que impermeabilizar el diente. Por eso que les hablo del cambio de paradigma. Muy bien, les voy a contar una historia rapidito, ¿no? Con relación a lo que hemos hecho nosotros en el tiempo, ¿no? Como prácticos de la odontología para bebés. ¿Qué cosas hacemos en la clínica para lograr básicamente estas cosas de las que estamos conversando? El protocolo de higiene y flúor tópico, ¿no? Esto se ha hecho en la Bebé Clínica de la Universidad Estadual de Londrina, donde lo aprendimos. Por si acaso, Londrina sigue teniendo 0 caries. Quiere decir que esto funcionó y funciona. Que hayan algunos cambios y que las personas se inclinen por otras cosas, también funciona, también funciona. Entonces, no se peleen. Lo importante es tener la idea de tener un protocolo establecido que tenga una función. Esto lo establecimos y lo pusimos en la Clínica Estomatológica de Bebés de la Fuerza Aérea del Perú hace 32 años y luego en la Clínica de Bebés de la Universidad Garcilaso de la Vega. Entonces, esto funciona y funcionó siempre. Se los voy a relatar y después les voy a decir qué cosa ha cambiado para el momento de hoy. Entonces, la higienización para nosotros debe comenzar cuando no hay dientes, ¿de acuerdo? No me estoy peleando con nadie, ¿eh? Para nosotros y para la Fuerza Aérea y todo lo que hicimos en el tiempo, entonces comenzábamos desde el periodo de la membrana mucosa, no hay dientes. Y este periodo se inicia en el nacimiento y termina ante la erupción del primer diente. Quiere decir que este primer periodo es boca sin dientes, ¿sí? Entonces, periodo de la membrana mucosa bucal, así se llama, y lo que se hace, ¿no? Es colocar una gasa y la gasita humedecida en agua, limpiar la zona de los rodetes y todo. ¿Cuál es el objetivo principal de esta limpieza? El objetivo principal de esta limpieza no es limpiar. El objetivo principal de esta limpieza, entre comillas, es que la madre se acostumbre a hacerlo y que el bebé se acostumbre a tener una gasita todos los días. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo, porque el proceso de habituación se va construyendo así. Ahora, hay quienes dicen que esto no se debe hacer. ¿Y en qué se basan ellos? Se basa en que la leche materna, ¿no? La saliva reacciona con la leche. Y esta saliva que reacciona con la leche, esta mezcla, representa una sinergia bioquímica única que aumenta la inmunidad innata temprana. ¿Qué cosa quiere decir? Que cuando se mezcla la saliva con la lechecita, ¿no? ¿Esto mejora la condición de los tejidos? ¿Esto protege a los tejidos? Sí, eso es real. Eso es real. Pero eso no significa que yo no pueda limpiar una vez por día. Una vez por día yo puedo hacer mi limpieza. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que se habitúe la mamá y que no salga un diente y me sorprenda sin saber limpiar la boca. ¿Respeto esto? Por supuesto que lo respeto. ¿Y por qué lo respeto? Porque es científico, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no se le pueda tocar, que no le metan la mano a la boca. No. Entonces las dos cosas pueden ser compatibles. La doctora Celia Delgado, una de las docentes en esa época, en el 2007, más destacadas de la Universidad de Sao Paulo, decía lo siguiente: se considera que cuando la prevención se realiza durante el primer año, cuando es generalmente preventiva promocional, esta ya es tardía, ya que el hábito se fomenta desde el nacimiento. A los dos, díselo. Quiere decir que un niño va entendiendo lo que se le está haciendo en su boquita, ¿no? Como un elemento lúdico, o sea, es juego y fácilmente aceptado y asimilado por el bebé. ¿Cuál es el momento en el que se debería limpiar la boca?
El momento que se debería limpiar la boca es cuando se le baña el bebé por la noche. Cuando se le va a hacer su baño, entonces se baña el cuerpo, se limpia todo el cuerpo y se limpia también la boca. Entonces es aceptado por el bebé y aceptado por la mamá. Ok, entonces pasamos a un segundo periodo que se llama tejidos dentarios duros lisos. Quiere decir que han salido los dientes anteriores. Los dientes anteriores son duros y son lisos. Como ya tenemos diente, ya probablemente podríamos tener los 4 factores productores de caries. Entonces ya necesitamos un antimicrobiano. ¿Qué cosa se usó en este tiempo que les hablo, en estos 30 y tantos años que hacemos odontología para bebé? Peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada. Agua oxigenada diluida a 1/4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque reacciona ante las catalasas del tejido bucal liberando oxígeno. Y esto le confiere un poder bactericida sobre microorganismos anaerobios. ¿El agua oxigenada funciona? Funciona maravillosamente bien. Pero hay que seguir ciertas indicaciones. Miren, ahí tienen una porción de agua oxigenada, puede ser una cuchara de agua oxigenada y 3 cucharas de agua hervida fría. Entonces, esto se convierte en agua oxigenada de 10 volúmenes a 1/4. Agua oxigenada de 10 volúmenes, las que compramos en la farmacia, normalmente. Esto se guarda en un frasquito y hacemos que la madre, durante el periodo de los dientes lisos, o sea, los dientes de adelante, no pueda limpiar con esta solución y con gasa. Quiere decir que el biofilm va a ser removido y tenemos un antimicrobiano muy bueno que es el agua oxigenada. Para quien guste del tema, acá hay un artículo de Adriana Modesto. Adriana Modesto es una doctora brasilera que en el 2003, hace una buena cantidad de tiempo, 20 años, examina diferentes líquidos usados o sustancias usadas para higiene bucal de los bebés. Dentro de las que examina manzanilla, examina agua oxigenada, examina fluoruro de sodio y bicarbonato de sodio. Y concluye que las únicas 2 que presentan acción antimicrobiana son fluoruro de sodio y agua oxigenada. Pero que el agua oxigenada presentó acción mucho mayor a la del flúor. Entonces es un buen antimicrobiano. Por si acaso, si revisan agua oxigenada, van a encontrar alguna gente que los alerta y les dice, el agua oxigenada puede producir células cancerosas después de un periodo prolongado de uso, y eso se ha demostrado en hámsters. El problema es la cantidad. La concentración, no la cantidad. Porque si yo tomo una agua oxigenada, no de 10 volúmenes, sino de 30 volúmenes, que es lo que se usó para los hámsters, eso sí me puede producir problemas. Pero si utilizo esta agua oxigenada, que es de 10 volúmenes diluida a 1/4, es 120 veces menos concentrada. Entonces, no produce ningún problema y no nos ha producido ningún problema a nosotros. Ok, seguimos avanzando y erupcionan las primeras molares. Ahora ya nuestro periodo se convierte periodo de tejidos dentarios duros con fosa y fisura, porque ya tengo muelas. Entonces ya la gasa no la puedo utilizar. Ya no puedo utilizar gasa, ¿por qué? Porque la gasa no va a limpiar, ¿no? en los surcos y en las fisuras. Entonces, la primera vez, o la primera etapa, digamos, de este periodo, que comienza más o menos a los 12, 14 meses, yo voy a seguir utilizando mi agua oxigenada, pero con cepillo. Solamente el cepillito con el agua oxigenada, nada más para limpiar, ¿de acuerdo? Y después que el niño aprende a escupir, utilizamos una pasta dental. ¿De acuerdo? En nuestro protocolo esto funcionaba así. Eso no quiere decir que las cosas no vayan cambiando. Nosotros usábamos pastas dentales de 500 o 600 partes por millón en niños. Ahora ya no se utilizan. ¿Y por qué? ¿Por qué no nos preocupaba el tema de las pastas con flúor? Porque en nuestro programa, ¿no?, se usaban 0.02% de fluoruro de sodio. Y esto lo hacía la mamá todos los días, porque es un programa preventivo. Entonces, quien entra en un programa preventivo tiene que cumplir ciertas normas. Entonces, esto era baja concentración y alta frecuencia. Baja concentración, 0.02%. O sea, casi nada de flúor. Ningún problema para la toxicidad. Alta frecuencia, ¿qué significa? Todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene un porqué. Y ya lo vamos a ver después. ¿Nos produjo satisfacciones? Sí, muchas.
porque una vez que comenzamos con nuestro programa en el año 1989, en ese año 89 nosotros teníamos en niños en la Fuerza Aérea de 0 a 3 años, teníamos 61.9%. Esto es lo que presenta la comunidad en líneas generales. 61.9% de los niños estaban afectados de caries. Miren, de 0 a 3 años. Después de implementar nuestro programa, a los 11 años hicimos una segunda medición en el 2001 y ese 60 y tantos bajó a 34. O sea, la mitad más o menos, ¿no? Ya teniendo estos niños hasta de 0 a 12 meses, 0%. Y luego, en el 2005, ya nosotros no estábamos en la Fuerza Aérea, pero el experimento era el mismo, se trabajó en las cunas de la Fuerza Aérea examinando a los niños, ya tenía 6.74%. Por si acaso no hay ningún experimento, ninguna experiencia en el Perú que haya logrado estos resultados con un programa preventivo. Esto se logró en Brasil, en varias ciudades, pero el mismo Sao Paulo, por ejemplo, no tiene estos índices. La única ciudad que tiene un índice bajísimo, ¿no?, que llega al 0% casi, es Londrina. Y en Londrina se usó el programa que les he dicho. Entonces, de 61.9 el 89 a 34.78 el 2001 y 6.74 el 2005, se debe a que los bebés de la Fuerza Aérea entraron al programa de odontología para bebés y comenzaron a limpiarse la boca y a utilizar fluoruros. Ahora, lo que vimos hace un rato era 500, 600 partes por millón. Pero ¿qué vemos en las pastas dentales ahora? Ahora sí hay elementos importantes para decir algunas cosas. Ahí tienen los 3 artículos. Si quieren, tómenle una foto y miren que son los 3 artículos en los que se basa el cambio de conducta de la odontología frente a las pastas dentales en cantidad de flúor, ¿no? En bebés, el uso de pasta de concentración convencional, 1000 a 1500 partes por millón, es más eficiente para el control de riesgo de caries dental que el uso de concentración baja de 500 partes por millón, o sin concentración de flúor. Quiere decir que ya, de manera científica, podemos decir de que el flúor de 1000 a 1500 partes por millón es más efectivo. Entonces yo ya no puedo defender la idea de que tengo que usar un producto, un fluoruro de baja concentración. Pero sí les voy a dejar algo para que piensen. Si fuera el hijo de ustedes, y ustedes le lavan la boca, ¿no?, 3 veces al día, ¿tendrían que utilizar un producto de 1000 partes por millón? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque es el hijo de un dentista, se lava 3 veces al día, su riesgo de caries es no identificado, o es un riesgo bajo. Entonces, ¿para qué utilizan 1000 a 1500? Pero yo se los dejo como tarea, para que piensen un poco. Porque nosotros no podemos adoptar, por más que las cosas tengan evidencia científica, también tenemos que hacer uso del cerebro, tenemos que pensar un poco. Esto no es un dogma de fe, esto es una cuestión científica. Y además tiene que tener cierta lógica, ¿no? Yo nunca les he dado pasta dental a mis hijos que tengan 1000 partes por millón. A mis hijos cuando eran niños, evidentemente, ¿no es cierto? Y nunca, ninguno tuvo caries. ¿Por qué? Porque eran hijos de un dentista preventivista y se lavaban la boca. Entonces, más importante es la limpieza bucal, ¿no?, que el producto, para mí. Sin embargo, acepto la idea de que esto es lo que se usa el día de hoy, porque la odontología es basada en evidencias. El riesgo de caries sí es 13% mayor en niños que utilizan pasta dental de baja concentración que en los niños que utilizan pasta dental de alta concentración. El COD, o sea, cariado, extraído, obturado y progresión de lesiones es mayor también, ¿no? Y fluorosis con afectación estética no se da. Quiere decir que podría existir hasta fluorosis por ingesta de flúor, sin embargo, porque el flúor es alto en la pasta, se ingiere un poco de flúor, pero es una fluorosis sin afectación estética, no hay problema. Ahora, ¿qué tenemos que controlar para el 2022? La cantidad de pasta. Lo que tenemos que usar es simplemente un arrocito de pasta. La cantidad de dientes. A mayor cantidad de dientes se va incrementando un poquito ese arrocito. Dicen algunos que al principio hay gente que le gusta mucho estas cositas de moda. A mí la verdad que no me gusta mucho, pero las cuento, ¿no? Un arrocito crudo. Un arrocito crudo es muy chiquitito. Y para cuando tiene un poco más de diente, un arrocito cocido, porque el arrocito cocido es más grande, ¿de acuerdo?
Entonces, la cantidad de pasta tiene que ver básicamente con la cantidad de dientes, pero la cantidad de pasta nunca debe excederse de un arrocito. Entonces, ya no cuidamos la cantidad del 500 partes por millón, sino ahora damos 1000, pero reducimos la cantidad de pasta para evitar el riesgo a fluorosis y a ingesta de flúor y a toxicidad. Y esto depende, evidentemente, debería depender del riesgo y la actividad de caries dental que tienen nuestros pacientes. Ok, para terminar, dos cositas. Quisiera mostrarles cómo actúa el flúor para que reflexionen también sobre el flúor. Porque esta conferencia es una conferencia de introducción a un tema donde nosotros, evidentemente, queremos hacer todo lo posible desde el punto de vista preventivo para el fortalecimiento del esmalte. Entonces, el fluorizar a un paciente, primero, es un evento químico. Es un evento químico. Quiere decir que si yo le coloco flúor en el esmalte, para que el esmalte capte ese flúor, tiene que estar un poco desmineralizado. Por eso que acá dice que depende de la no saturación del medio externo. Perdón, hay un micrófono prendido. Depende de la no saturación del medio externo. Significa que si el medio externo, o sea, el esmalte, está virgen, el flúor no va a entrar. El esmalte tiene que haber perdido algo de hidroxiapatita para que pueda haber una interacción y que el flúor penetre. Por favor, hay un micrófono prendido. Le voy a agradecer que se fijen. Entonces, materiales de flúor de alta concentración solamente va a remineralizar la superficie. Esto lo voy a explicar ahorita, pero quiero que tengan en cuenta estas tres cositas. Primero, que es un evento químico que yo no lo puedo manipular, es químico. Depende de que la parte del esmalte no tenga una saturación de mineral, porque si el mineral está saturando, por más flúor que le pongan acá no va a penetrar, no tiene por dónde. Los materiales de alta concentración solo remineralizan la superficie. ¿Qué significa? Esto es hidroxiapatita, arriba, dice, ¿no? Calcio, fosfatos y radicales. Y este es el esmalte virgen, hígido, ¿no? O sea, nuevecito. Después de ataques ácidos, ¿no? Entonces, la hidroxiapatita de la superficie, ¿no? Y de la mancha blanca, podríamos llamarle así, o de las lesiones subtestrales, entonces la hidroxiapatita más externa se rompe, se resquebraja, y quedan calcios, fosfatos y radicales. Esta hidroxiapatita se ha roto, ¿de acuerdo? Después, yo voy a tener pérdida de calcios, fosfatos y grupos OH, ¿no? ¿Y qué es lo que me va a quedar en la superficie? Lo que me va a quedar en la superficie son calcios libres, después de la ruptura de la hidroxiapatita. Estos calcios libres que me van a quedar, ¿de acuerdo? Entonces, si utilizo un fluoruro de alta concentración, este fluoruro de alta concentración se va a juntar con estos calcios formando fluoruro de calcio y va a saturar estos calcios. Quiere decir que va a cerrar esta parte externa. Si al día siguiente yo quiero poner flúor, no voy a poder. No voy a poder, ¿por qué? Porque como el fluoruro de calcio y los calcios de esta parte externa habían sido saturados, entonces el flúor que yo le ponga ya no va a poder penetrar. ¿De acuerdo? Pero si yo coloco fluoruros de baja concentración, entonces voy a saturar algunos calcios. Si al día siguiente quiero hacerlo, como les dije hace un rato, que la madre utilizaba fluoruro de baja concentración al 0.02, entonces iba saturando de a poquito los calcios externos, pero todos los días iba haciendo lo mismo, entonces el flúor podía penetrar más. Los fluoruros tópicos, como el fluoruro de sodio neutro al 0.02, 0.05, alta frecuencia y baja concentración, logran que el ion flúor penetre y remineralice la mancha blanca de adentro hacia afuera. Por eso que hay manchas blancas que pueden desaparecer, pero solamente desaparecen o solamente se van a achicar cuando tenemos fluoruros de baja concentración. Los enjuagues bucales, por ejemplo, para adultos, tienen estas concentraciones, 0.02, 0.05. A los bebés no les podemos dar enjuagues bucales, ¿de acuerdo? Porque evidentemente se los van a tragar.
pero sí podemos colocar flúor de esa concentración todos los días sobre la superficie y lograr una mejor interacción. Los hisopos se utilizan y se utilizan diferentes cantidades de gotas por día en un hisopo, ¿de acuerdo? Y se puede preparar, como dice ahí, fórmula magistral, fluoruro de sodio neutro al 0.05, ¿no? Se prepara 1 litro y nosotros lo vaciamos en frascos pequeños para dárselos a nuestros pacientes. Si yo tengo un paciente con lesiones de mancha blanca, ¿no? ¿Yo puedo mejorar eso con este flúor? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, la idea sería preparar fluoruro de sodio neutro y lamentablemente esto no está a la venta, así como fluoruro de sodio neutro, ¿ya? Porque nadie gana plata con eso, es muy barato, ¿no? Y en medicina ustedes saben que las medicinas se venden más mientras más dinero le va a entrar al productor, ¿no? Sin embargo, yo puedo poner esto y hacerlo durante 30 días, por ejemplo, para remineralizar las manchas blancas. En el tiempo lo hemos usado de diferentes maneras, pero básicamente ha sido la madre la que lo utiliza sobre el niño. Ok. Esto es lo que yo les quería dar el día de hoy. Evidentemente, esta es la clase. La clase no está completa si es que no hablamos de otras cosas, ¿no? Esta clase está compuesta también por barnices de flúor, por cariostáticos, fluoruro diamínico de plata, y por derivados de calcio para remineralización, y entender un poquito más los conceptos de adhesión y de impermeabilización. Pero estoy contento porque creo que les he dado por lo menos los primeros elementos para hacer un buen diagnóstico de cómo se puede transformar un elemento como es la pieza dentaria porosa o con el inicio de una lesión o por lo menos con elementos negativos, ¿no? a una boca con un biofilm ya un poquito más estable, que tiene que ser limpiada, que tiene pocas posibilidades de producir caries, y cómo podemos impermeabilizar con fluoruros, etcétera, para que parar la dinámica de caries dental. Me gustaría que me preguntaran. Estoy aquí para que me pregunten, no hay ningún problema. Si quieren hacer la pregunta directa. Juan Carlos, ¿estás ahí? Por supuesto, doctor, estamos acá pendientes. Ok. Me parece que hay un mensaje en el chat. Lo voy a ver ahorita, ¿ya? A ver en el chat. Hortensia. Combina el uso de Smile Fast con la aplicación de flúor, o sea, Recalden. Ya, esa es una muy buena pregunta. A ver, para quienes no sepan, el MI es MI, ¿ya? Voy a hacer una corrección con todo cariño. No es MI, sino es MI. ¿Por qué? MI significa Minimal Intervention. O sea, no es My Past, sino MI, pasta de mínima intervención. ¿Qué cosa es la pasta de mínima intervención o el MI-PAST? Es una pasta que tiene caseína fosfopéptida. La caseína fosfopéptida es un derivado de una proteína de leche. Esta proteína de leche entonces llega a mezclarse, llega a combinarse con el diente. ¿Y cómo se combina con el diente? Así como decíamos que el diente había perdido, había roto su hidroxiapatita, entonces nosotros le colocamos la caseína fosfopéptida y esta hace que ingresen fosfatos, ingresen calcios al diente. El MI-PAST tira más minerales al diente que el barniz de flúor. Ojo con lo que estoy diciendo, ¿eh? El MI-PAST tira más minerales sobre el diente, ¿no?, que el barniz de flúor, que es un producto mucho más costoso, de otra tecnología inclusive, porque ahora viene de fosfato tricálcico, como el Clinpro. Sin embargo, el MI-PAST es muy bueno, es muy barato y tira mucho mineral sobre el diente. Pero hay una cosa, lo tira de manera un poquito desordenada. ¿Y quién lo tira un poquito mejor? El barniz. Entonces el barniz tiene una microgeometría mejor.
¿Qué significa tener una microgeometría mejor? Que el esmalte es reconstituido mucho más ordenadamente. O sea, geométricamente está bien, y eso lo hace más resistente para futuros ataques ácidos. Pero si a ustedes les preguntan, ¿quién mineraliza o remineraliza más en cantidad? El MIPAS. ¿Quiere decir que yo puedo usar MIPAS y puedo usar flúor? Sí, indistintamente. Yo lo hago. O sea, cuando yo tengo un paciente un poquito más complicado, donde de repente no puedo poner un barniz, entonces con el pulpejo del dedo, ¿no? Con el guante, coloco el MIPAS y lo froto sobre los dientes. Es mucho más rápido, mucho más cómodo. Trato de que el niño pase por lo menos 30 segundos o un poquito más con el MIPAS y luego limpiarlo o que escupa. Hay que tener mucho cuidado porque los niños intolerantes a la lactosa pueden tener algún problema con el MIPAS porque es una proteína de leche. Hortensia, ¿está bien? No quiere hablar Hortensia. Doctor, buenas noches. En caso de niños con anemia, ¿cómo afecta la caries? Ok, los niños con anemia no tienen... A ver, si entendemos que la anemia de la mamá, por ejemplo, ¿no? La anemia de la mamá puede haber alterado, tiene que ser una anemia muy complicada para realmente alterar los mecanismos de formación dentaria. Mecanismos de formación dentaria significa cuando el niño está teniendo su dentinogénesis y su amelogénesis, en ese momento la cantidad de proteínas que necesitan para formar a los dientes puede haber sido afectado por una anemia muy fuerte en la madre. Entonces, por anamnesis tenemos que entender que el tejido no va a estar bien formado. Pero el niño después, que vaya a tener un problema muy severo en los dientes por el tema de la anemia, no. Ahora, ¿cómo se trata la anemia? Con sulfato ferroso. Lo que el sulfato ferroso, ¿no? Puede producir son manchas en los dientes, pero estas manchas son exofíticas. Quiere decir que no van a la matriz del diente, sino más bien se forman afuera, son manchitas afuera. Pero más sobre anemia, especialmente, no tengo información que afecten más a los dientes, salvo en el periodo de formación, como estoy diciendo. Doctor, ¿qué opina del uso de la leche materna para la limpieza de los rodetes gingivales en bebés hasta antes que les salgan sus primeros dientes? Es aconsejable. Lo que pasa es que acá, si me dices limpieza de los rodetes gingivales, lo que estaríamos haciendo sería mejorar un poquito las condiciones de la mucosa. Ojo, mejorar las condiciones de la mucosa. ¿Por qué? Porque estamos poniendo leche materna. La leche materna cura todo, parece mentira, ¿no? Cuando el niño tiene, por ejemplo, una herida bucal producida por nosotros mismos, después de una intervención quirúrgica, por ejemplo, una frenectomía, lo primero que hacemos es pasar al bebé a su madre a que mame. Y con la leche se forma una capa cicatrizal mucho mejor. Y como ya sabemos que la saliva mezclada con leche mejora las condiciones inmunológicas, no se va a infectar. Pero yo nunca he indicado leche materna para limpieza, porque la limpieza es otra cosa. La limpieza es justamente eliminar los desechos o los detritus después de la alimentación. Quiere decir que si lo hago con una gasita, es justamente para remover. Si no quieres pelearte con los que dicen que se puede hacer, sí, se puede hacer porque estarías cumpliendo con llevar la gasita para que el bebé se acostumbre. La madre estaría usando la gasita y la leche serviría para mantener la mucosa bien. No me parece tan inadecuado, pero yo nunca lo he hecho. Lo debes haber escuchado, Roger. ¿De repente en alguna conferencia los has escuchado? Juan Carlos, ¿tienen acceso al micro o no? Claro, sí, todos tienen libertad de poder activar su micrófono, ¿no? Perfecto. Roger Ledesma. ¿Me escucha, Doc? Ya, ok. ¿Cómo estás?
Sí, Doc, mi pregunta era esa, porque cuando hice un pequeño anotación, lo que es en el materno, Ya, bueno, algunas licenciadas que están encargadas, bueno, en el caso de Bolivia, no están encargados, digamos, un odontopediatra o claro, uno que está, digamos, emergido, digamos, lo que es en la lactancia materna, y más se basan en una licenciada o una fisioterapeuta, en la cual ahí aprendí que, bueno, yo les recomendaba que se hacía con bicarbonato de sodio en baja ya, concentración. Se hacía la ya. limpieza para poder crear un hábito, ¿no? Hábito para Así que el es. niño, en el momento de que salgan sus primeros dientecitos, no pueda rechazar, digamos, el cepillo. Entonces, con ese hábito de la limpieza con la gasita, con leche, entonces ayudaba. Pero ahí aprendí que sí, realmente sirve y ha ayudado bastante a que las Sí, mamás pongan interés y puedan, digamos, tener ese hábito de hacerles una limpieza a los niños, doctor. pero mira qué interesante lo que estás diciendo, porque yo tuve una experiencia buenísima en un programa que es muy conocido, que fue muy conocido, no, es muy conocido, que es el Guaguaguasi, ¿no? Ahora Jaliwarma. En Guaguaguasi no había ningún odontólogo, ningún odontólogo. Entonces, en una oportunidad que tuvimos acercamiento en el año 2005, cuando estábamos formando la Asociación Peruana de Odontología para Bebés, había una licenciada enfermera que estaba ahí y era la encargada del mantenimiento de la boca de los niños. No había odontólogo. Y no había odontólogo, ¿por qué? Porque simplemente el Ministerio de Salud no había trasladado a un odontólogo a la cabeza del Guaguaguasi, que lo manejaba el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Y cuando le pregunto a la enfermera qué cosa hacía, entonces ella se puso muy colorada porque yo era un dentista y yo era un dentista calificado. Sin embargo, ella lo había hecho de maravillas, porque había hecho un montón de cosas eh, que de repente no eran las mismas que yo hacía, pero le funcionaba. Entonces a la gente no hay que quitarle sus ganas de hacer las cosas. Lo que ella no sabe, lo que la enfermera no sabe o lo que la licenciada, en el caso tuyo, ¿no? Que está cuidando, de repente no sabe el tema de que la leche materna, por supuesto que sirve, pero también hay que entender que es un carbohidrato, ¿no? Entonces, para rodetes gingivales maravillosamente bien, pero que esto no se extienda, porque la madre lo puede entender mal y al final ese carbohidrato puede hacer daño. Pero es interesante. Roger, de dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En La Paz? ¿Ya? ¿Estás en La Paz? No, soy de Cochabamba, De doctor. Cochabamba. Bueno, saludos a Cochabamba. Muchas gracias, doctor. Gracias por la pregunta. Yo voy a Bolivia bastante. Ok, Hortensia ya contestó, gracias. Doctor, buenas noches. Acerca de estudios sobre hidroxiapatita en reemplazo de flúor, ¿qué opinión le merece? Lo que pasa es que la hidroxiapatita, ¿de cuál exactamente? O sea, hidroxiapatita casi no hay para la venta, ¿no? Eh, Más hay compuestos, por ejemplo, no sé si estás hablando de lo mismo, pero compuestos como de repente la biodentina, compuestos biológicos, pero que no son exactamente para colocar sobre hidroxiapatita, sino más en profundidades de pulpa. Maricé, no sé si podrías profundizar un poquito en reemplazo de flúor. Hidroxiapatita no. Yo creo que estamos refiriéndonos igual a productos que tengan calcio y que tengan fosfatos. Ya hablé un poquito del MiPast, ¿no? Del MiPast, que es el más conocido. A ver, una pasta de 5.000 partes por millón en un niño más grande con riesgo alto de caries ayudaría, o en mejor baja concentración, alta frecuencia como el Plaque de Colgate, enjuagues como sí. Yo no utilizaría una pasta de 5.000 partes por millón. Yo no utilizaría nunca una pasta de 5.000 partes por millón. Es más, considero que esa pasta de 5.000 partes por millón es una pasta de tratamiento, no es para uso del paciente. Ahora, sí utilizaría, si el niño es mayor y puede enjuagarse, utilizaría Plax, ¿no? Porque el Plax tiene
0.5, 0.05%. Entonces, 0.05% utilizado todos los días, funciona. Y el GARD que dices tú que tiene flúor acidulado, sí, también. Acuérdense que el flúor acidulado simplemente es una forma de que el ácido choque con el diente, justamente para lograr una desmineralización rápida y que el flúor que tienes ahí pueda entrar. Entonces, cuando ustedes utilizan flúor acidulado, en cualquier forma, en gel, por ejemplo, lo que se produce es, el flúor tiene ácido. ¿Y para qué es ese ácido? Ese ácido es para desmineralizar rápidamente. Y esa desmineralización violenta que produce hace que absorba más el fluoruro que tiene, que es 1.23%. Sí, estoy de acuerdo con lo que me dices, pero sí, la pasta de 5000 yo no la utilizaría. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Anímense a hablar. Ok, entonces la lactancia prolongada aumenta el riesgo de caries. Hortensia, ¿es una afirmación o me estás preguntando? La lactancia prolongada sí aumenta el riesgo de caries, evidentemente. Evidentemente, Hortensia. Miren, como les decía, uno cuando es joven es incendiario, ¿no? Y cuando es viejo se vuelve bombero. Yo estoy en mi etapa de bombero ya. Entonces ya no me peleo con nadie. Pero yo he visto muchísima caries de infancia temprana severa en niños que han seguido su alimentación hasta después de haber erosionado los dientes. Y evidentemente la madre no ha hecho un cepillado correcto o una limpieza correcta, de cualquier forma, ¿no? ¿Quiere decir que la leche inmunológicamente es maravillosa? Sí. ¿Que es el mejor alimento que hay? Sí, pero es un carbohidrato. Y que si se va quedando y no hay limpieza, entonces se van a producir caries dental. El riesgo de caries aumenta, evidentemente, en niños. Acuérdense que el riesgo de caries comienza básicamente con la erupción del primer diente. Antes de eso, el riesgo de caries es no identificado, porque falta un factor, pues, y el factor que falta es el hospedero. Entonces, una vez que sale el diente, ya tenemos todos los elementos para que se produzca la caries. Si a eso le vamos a añadir que la leche materna puede ser cariogénica, entonces va a producir caries. Sí, aumenta el riesgo de caries definitivamente. Si nosotros tenemos un niño que está mamando, lactando y tiene dientes, nosotros tenemos que introducir obligatoriamente limpieza. Y limpieza, la más importante, ¿cuál es? La de la noche, ¿no? El niño de 1 año ya lacta tardecito y ya no se levanta hasta la madrugada. Entonces, esa limpieza de la noche, por más cansada que esté la mamá, es importantísima. Es importantísima para que en la noche, que es donde no hay saliva, ¿no? La protección disminuye y sube 1 grado la temperatura de la boca, entonces vamos a tener problemas ahí. ¿Está bien, Hortensia? Muy bien, rompe muchos paradigmas. Gracias, gracias. Pero les aconsejo, a ver, Patricia, buenas noches, doctora. Perdón, antes que vaya con Patricia. El rompo paradigmas, sí, se rompen paradigmas, pero les aconsejo algo. No se peleen, no se peleen. Apelen a su buen juicio y denle el tratamiento que el paciente merece. Pero no se peleen con otras personas. Cada uno hace las cosas a su manera. Y yo les cuento, los programas preventivos siempre dan resultado. Siempre dan resultado. ¿Ya? Entonces todos son buenos. Uno es un poquito mejor que los otros, seguramente. Pero cada uno mata, si con caldo mejora, dice el dicho, caldo a toda hora. Quiere decir, lo que te da resultado, tienes que usarlo. Tienes que usarlo, pero no te pelees con otro porque de repente dicen, no, esto mejor es así. No, estos no son dogmas, son cuestiones lógicas. Y no hay enfermedades sino enfermos. O sea, cada paciente es especial. Ok, Patricia. Buenas noches, doctor. ¿Cuándo se recomendará el flúor gel neutro y el acidulado? Básicamente, el que mejor funciona es el acidulado. ¿De acuerdo?
pero, ¿para qué se da el gel acidulado? Tiene 12.300 partes por millón, o 1.23%, es lo mismo, ¿no? Y ese acidulado tiene una cantidad de ácido que va a actuar directamente sobre el diente y va a desmineralizar rápidamente para que el flúor pueda entrar. Por eso que se pone ácido. Pero hay un problema. En pacientes que tienen resinas compuestas, por ejemplo, ese gel ácido va a producir daño en las resinas. Entonces, por eso que se inventó o se usa un gel neutro, que no tenga acidez, pero su penetración es menor. Quiere decir que, ¿en dónde utilizo gel neutro? En pacientes que tienen restauraciones con resina, ¿no? Cada tiempo que viene para ponerle su fluorización, entonces se le hace con el gel neutro. ¿Y en quienes utilizo el acidulado? En pacientes que no tienen resinas, no se va a dañar nada, entonces utilizo el acidulado porque penetra mejor. Buenas noches, doctor. Para un bebé recién nacido se aplica la misma cantidad de oxigenada y agua, y cada cuántos días se tiene que realizar la limpieza. No, para un recién nacido que no tiene dientes no se utiliza agua oxigenada, se utiliza agua solamente. ¿Dónde se comienza a utilizar el agua oxigenada? Cuando aparecen los primeros dientes que son de superficies lisas. Ahí se utiliza agua oxigenada. ¿Y cómo se utiliza? Una cucharada de oxigenada, 3 cucharadas de agua. O sea, a 1/4 se llama eso. Agua oxigenada de 10 volúmenes diluida a 1/4. ¿Sí? Y se utiliza una vez por día. En esos niños, una sola vez por día es suficiente, ¿no? Acuérdense que ya cuando tienen molar, ya van a dejar la gasa y van a comenzar con su cepillo dental. Cada cuántos días se tiene que realizar la limpieza. Y eso también es importante. Miren, cuando el niño está sin dientes, recién nacido, entonces podemos hacerlo una vez por día, ¿no? Y si se pasa un día, no va a pasar absolutamente nada. Acuérdense que lo que estoy haciendo es habituar. Pero cuando ya tiene dientes, sí tengo que hacerlo por lo menos una vez por día. ¿De acuerdo? Cuando ya tiene molares, por lo menos 2 veces al día. ¿De acuerdo, Paola? Ok. Excelente, doctor. Entonces, siempre agradecido por toda la participación. A cada uno de ustedes por la participación esta Quería noche. darles un mensaje antes de retirarme, Juan Claro, no, Carlos, para dejarte. Bueno, yo les agradezco mucho por su atención, ¿no? Creo que ha sido una charla interesante, han participado, que es una cosa importante, ¿no? Y ahorita hay 50 personas conectadas, lo cual está muy bien. Gracias, Melissa, gracias, Hortensia. Gracias a todos y gracias, Claudia, les quiero dejar con Juan Carlos. Yo voy a dictar en la ciudad de Huancayo el día 20 de agosto, voy a dictar un full day con Juan Carlos. Entonces, Mariela, muchas gracias también. Los dejo con Juan Carlos para que les hable sobre eso y gracias, Yuri, Luz Marina. Y los dejo con Juan Carlos para que les explique más o menos cómo va a ser esto y cómo va a ser la propaganda que vamos a ir sacando. No se olviden, por Bolivia, cuando me invites, Roger, yo creo que voy a estar en Cochabamba en octubre para un congreso internacional. Moniquita, gusto de verte. Gracias a ti también. Pilar, gracias. Entonces los dejo, yo me retiro. Un abrazo para todos y cuídense, cuídense. Te dejo, Juan Carlos, mañana conversamos. Excelente, doctor. Un abrazo siempre a la distancia y agradecido por todo el bagaje esta noche. Sé que la sala se ha enriquecido bastante. Qué bueno, Como qué usted bueno. decía, pues no sin antes invitarlos para el día 20. Vamos a tener en la ciudad de Huancayo una participación presencial con usted, doctor, y a cada uno de la sala también, ¿no? Si desean participar, porque lo vamos a lanzar también. Si bien es cierto, es presencial, pero lo vamos a lanzar también vía Zoom para todos los que puedan estar fuera. ¿Por qué? Porque no solamente se va a ver el tema puntual, que es odontología para bebés, sino también pues vamos a
mostrar la cultura de Huancayo, ¿no? Va a ser un evento muy, muy bonito, en el cual pues va a ser bonito invitarlos y que puedan participar con nosotros. Si tienen algún detalle, alguna duda, pues se pueden comunicar a los números a los cuales han accedido para poder ingresar a esta clase y en el cual les van a dar todos los detalles adicionales. Como les digo, se va a mostrar la cultura viva de Huancayo, conjugado con lo que es odontología, una manera diferente de ver una capacitación en el cual van a estar mezcladas muchas características. Entonces, les hacemos la cordial invitación y en cualquier detalle estamos a los números en los cuales han participado. Bien, en todo caso, con ello ya estamos culminando la sesión de hoy. Sé que le han sacado bastante provecho, han enriquecido muy bien esta noche con el doctor Mario y los estaremos esperando en una nueva sesión. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.